estamos con Mario Garcés, diputado del PP en el Congreso. Mario, ¿cómo estamos? Pues estamos muy bien, es un buen día y es un día previo al Congreso del Partido Popular en Sevilla, por consiguiente es un día para pasar una etapa y volver a una nueva etapa de ilusión, de reforzamiento del proyecto y desde luego de esperanza, que es lo importante. El nombre del día es Cuca Gamarra, que ya anunció Feijóo que va a ser la futura secretaria general del Partido Popular, una figura que representa también un vestigio de la anterior dirección del Partido Popular. ¿Cómo valoras esto? Bueno, yo lo tengo que valorar a título personal y a título político. A título personal, yo tengo la mejor consideración de Cuca Gamarra y no es un tema de gregarismo y no es que sea mi nueva secretaria general, es que la conozco hace muchos años, tengo con ella una buena relación personal, he podido ser su adjunto durante este tiempo en el Congreso de los Diputados y a partir de ahí lo que puedo valorar también es su capacidad de trabajo, su capacidad de esfuerzo y su capacidad de, sobre todo, conocer las sensibilidades de todo el mundo, ¿no? Claro. Creo que el puesto de secretaria general le va muy bien, creo que le va extraordinariamente bien y no dudo que ha sido una buena elección. Ahora ya desearle lo mejor en el trabajo que comienza, oye, que no cometa ningún error y que adelante, que es lo importante. Mañana, por tanto, como decíamos, comienza ese Congreso Extraordinario del Partido Popular en Sevilla, en donde se abre una nueva etapa que, por cierto, ya está poniendo de manifiesto en las encuestas que el PP está en alza. Hombre, era lógico, ¿no? La base electoral del Partido Popular existía, es verdad que como consecuencia de decisiones extraordinariamente graves y absolutamente injustificables hubo una hemorragia de votos muy importante en la famosa semana trágica que vivió el partido, pero la verdad es que se demostró que el partido tenía anticuerpos, que el partido tenía la capacidad de responder de manera eficaz y adecuada ante una situación en la que se veía que las decisiones que se estaban tomando estaban más basadas en criterios infantiles o de oportunidad de supervivencia que de otra cosa, ¿no? Creo que además habitualmente cuando hay un cambio de líder se produce un rebote técnico inmediato, es el rebote del nombramiento de Alberto Núñez Feijóo y es previsible que en las próximas semanas se siga incrementando la recuperación. La cuestión es que tanto nuestra recuperación como la consolidación de Vox debería llevar a forjar una mayoría suficiente pues para poder volcar el poder en este país, volcar democráticamente para que nadie se sienta ultrajado en la semántica española, ¿no? Porque el verdadero objetivo es acabar con Pedro Sánchez y sus aliados. Una fuerza absolutamente que es una especie de interruptor de la historia de este país, que ha intentado cercenar el pacto y los fundamentos de la Constitución española y por lo tanto el pacto constituyente, y en ese sentido yo estoy convencido que ese rebote que vamos a experimentar en las próximas semanas va a coadyuvar a que se produzca esa especie de relevo ya que creo que sea, pues afortunadamente el año que viene producirá un cambio de gobierno en este país. Desde luego, nunca ha sido tan fácil en toda la historia de España para la derecha llegar al poder, porque Pedro Sánchez es que lo está haciendo mal no cada mes, sino día tras día. Es decir, la nefasta gestión económica, social y política que ha perpetrado Pedro Sánchez pone el camino para llegar a Moncloa al Partido Popular, las cosas como son. Sin embargo, y esto sí que chirría un poco, es eso que está diciendo Feijóo de pactos de Estado con el PSOE. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, en primer lugar, la primera consideración es que en este país hay casi una mitad de votantes de izquierda, o sea, cuidado, y que votan a izquierda pase lo que pase. Ya puede llegar aquí ahora mismo una invasión de alienígenas enviados por independentistas de Salt, que aquí evidentemente seguirían votando al Partido Socialista de Cataluña, al Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Esa es la realidad. Además, es una división ideológica y de partido y gregaria que emana, desde luego, de los años 75-76. Y ahí es verdad que el Partido Socialista ha sentado una base. Si a eso se suma la fragmentación, el minifundismo de partidos que hay en España, fundamentalmente en algunos territorios, como es el caso de Cataluña o la hegemonía del País Vasco, en el caso, por ejemplo, del PNV, pues ahí evidentemente tenemos un problema de déficit de representación donde no es tan fácil ganar unas elecciones. Si a eso se le suma la división de la derecha liberal en este país, efectivamente tenemos un problema adicional. Yo empecé y lo he contado siempre. Además, en eso se me puede acusar de cualquier cosa, pero no es ser sincero, ¿no? Yo empecé con José María Aznar, la derecha liberal, o mejor dicho, los conservadores y los liberales caminábamos juntos, ¿no? Y en ese sentido creo que es un tránsito que podríamos hacer perfectamente si corregimos algunas aristas y algunos distanciamientos que se han producido fruto de la táctica y también de los programas electorales. Yo creo que se podría hacer. A partir de ahí,
De suyo es, pero en esto no es diferente a lo que decía Pablo Casado, que el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, ofrezca pactos de Estado al Partido Socialista. Es que somos los dos partidos que configuran realmente el modelo. Ahora sí que se ha roto el bipartidismo, pero son los partidos mayoritarios de la derecha y de la izquierda. Por consiguiente, si queremos alcanzar determinados acuerdos relativos a la sanidad, a los servicios sociales, a la educación, a la política exterior, de suyo es que los dos partidos mayoritarios estén de acuerdo en algunas materias. Ahora bien, estar de acuerdo en ciertas materias no es lo que piensa Pedro Sánchez o Antonio Sánchez, cuando ayer dijo en el Congreso de los Diputados que es que nosotros no apostábamos por la unidad. Es que nuestro modelo económico es radicalmente diferente al del Partido Socialista Español. La unidad no puede ser rendición, es que si fuera así, sí que habría una autocracia intelectual, que se ofendió mucho con el término autocracia, pero es que ahora sería una autocracia moral intelectual. Por consiguiente, que entienda que tenemos que ejercer la oposición y que no pasa nada porque las dos grandes formaciones políticas, que por cierto fueron las bases del pacto constituyente español, puedan llegar a algún acuerdo. Evidentemente sin renunciar a nuestros principios conservadores y liberales. Los pactos de Estado con Pedro Sánchez en cuestiones fundamentales, básicas y necesarias, lo veo hasta bien. Sin embargo, lo que también vería mucho mejor es exigirle a Pedro Sánchez, antes de formular esos pactos de Estado, pues que rompa con Bildu, con ETA, que rompa con los golpistas catalanes, que rompa con los comunistas, o al menos intentar que tengan la menor influencia posible. Sí, no, y tienes razón. O sea, la vuelta a la centralidad política del Partido Socialista y la vuelta a los acuerdos de Estado, que por cierto mucha gente demanda acuerdos, que baje la crispación, que la política deje de ser emocional y pase a ser más racional, ¿no? Pasaría lógicamente por que el Partido Socialista fuera olvidando todas sus compañías, es evidente. O sea, la recuperación del espacio de la centralidad política, eso que se llama los acuerdos constituyentes, los acuerdos que demandan del pacto constituyente, evidentemente pasan por reconocer el propio estadio constitucional. Si el Partido Socialista está ahora mismo cooperando necesariamente con fuerzas centrífugas que lo que quieren es romper España, pues efectivamente dificultan cualquier acuerdo. Y en ese sentido podría ser incompatible llegar a acuerdos con el PSOE en determinadas materias si efectivamente por el otro lado está agarrado de un brazo que le intenta extirpar no solamente el brazo, el bazo, los riñones y todo lo demás, ¿no? Tienes toda la razón. Mario, casi 2 dígitos de inflación, desde luego se ha visto agravada por la guerra Rusia-Ucrania, pero la base es que Pedro Sánchez no hizo los deberes, no recortó en su momento el gasto público. La base es que llevó a cabo una nefasta gestión económica y lo que estamos ahora es viendo cómo España, como los españoles, estamos afrontando la inflación de una mucha peor forma que, bueno, pues nuestros conciudadanos europeos de los países de nuestro entorno. Bueno, en primer lugar, lo que hay que hacer es decir que Sánchez miente una vez más, ¿no? Porque Sánchez viene a decir que el problema de que se haya disparado la inflación en España, que la estamos sufriendo todos los españoles, como no puede ser de otra manera, es por culpa de Putin y de la preguerra. Es decir, porque llegó a decir en el Congreso de los Diputados que ya se disparaban los precios en toda Europa como consecuencia de la preguerra. Vamos a ver. Los precios se disparan no como consecuencia de la preguerra, sino como consecuencia de otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, en España la pérdida de competitividad. Políticas intervencionistas en España llevan a que haya menos operadores que quieran invertir en España, por lo cual se restringe la competencia y por lo cual se incrementan los precios. En segundo lugar, una política fiscal indebida. Para rebajar el precio de determinados bienes y servicios, el único instrumento inmediato que tiene el gobierno es rebajar la imposición indirecta, es decir, el IVA y los impuestos especiales. Y en tercer lugar, España es el país que tiene la inflación más disparada de toda Europa. Yo puedo entender que tenga un relativo impacto la guerra en España, que la va a tener como en todos los países europeos, pero que tengamos un diferencial de 3 puntos respecto al resto de países europeos y seamos el país donde más crece la inflación, una vez más nos colocamos al final de todos los indicadores. Y ahí es donde viene el gran dilema, que es una afirmación casi de lógica, ya que la filosofía la quieren suprimir, apliquemos la lógica. Si somos los últimos en todos los rankings socioeconómicos, incluido el de la inflación, será porque el gobierno no está actuando correctamente. Y si el gobierno, da igual que seamos los últimos, como dice la ministra o la vicepresidenta del gobierno, diciendo que son factores estructurales, oye, a lo mejor no necesitamos gobierno, pues para ser los últimos sería la primera vez que un país viviera sin gobierno, porque da igual, no viviríamos en la cracia, pero viviríamos casi en un estado de autogestión, porque si realmente viene solamente a contarnos los datos y a intentar dulcificárnoslos, a edulcorárnoslos, pues tenemos un problema realmente de percepción social y política.
hay medidas para poder bajar, algunas son estructurales y otras son inmediatas, y nosotros venimos demandando una bajada de los impuestos. Que, por cierto, alguien dirá, hombre, usted es muy gracioso porque quiere bajar los impuestos, pero eso reduciría el gasto público. No. Lo que hay que hacer es reducir el gasto público improductivo, y no somos nosotros una panda de fachas, economistas o no. Yo soy inspector de Hacienda, yo soy interventor del Estado y conozco bien el gasto público de la Administración del Estado porque he tenido que gestionar miles de millones a lo largo de mi vida, y os aseguro que todavía hay mucho gasto adiposo, hay gasto innecesario, gasto que se puede descremar perfectamente, y que incluso desde FUNCAS hasta el Instituto de Estudios Económicos, que debe ser, ya digo, una especie de contubernio de fachas economistas todos, han venido a decir que hay en fin, un exceso de gasto en torno a 60.000 millones de euros. Pero esto de reducir el gasto público va a ser obligado para Pedro Sánchez, más que nada porque el Banco Central Europeo ya anunció que el despilfarro de dinero, es decir, la compra de deuda, pues que se va a acabar. Pero fíjate, tenían la oportunidad en este decreto ley que han aprobado el martes de financiar los 6.000 millones de euros de inyección en incentivos no fiscales, por cierto, la mayor parte son ayudas directas, porque le gusta la política prebendaria, no le gusta la política fiscal de bajada de impuestos. Esos 6.000 millones, Hugo, los han financiado contra deuda pública, contra el artículo 47 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Tenía la oportunidad de haber reducido gasto público en 6.000 millones y no lo han hecho. Por cierto, hay un compromiso de Sánchez de incrementar el gasto militar, que se lo va a comer Unidas Podemos, como se ha comido votar a favor de la Casa Real, como se han comido lo del Sáhara, como se han comido lo del envío de armas a Ucrania. Da igual, ellos no van a dejar el gobierno ni aunque ilegalicen el Partido Comunista. Yo estoy convencido que si Sánchez ilegaliza el Partido Comunista, ahí se queda Belarra y Montero, porque le y Garzón, porque le da absolutamente igual. ¿Qué más da? Lo importante es estar en ese gobierno. Claro, si tienes que incrementar el gasto militar, como se ha comprometido Sánchez, para hacer frente a alguno de los gastos que estamos ahora mismo externalizando a Ucrania, pues evidentemente también tendrás que recurrir o a mayor deuda, o evidentemente tendrás que reducir el gasto de otra manera. Y porque incrementar la presión fiscal no es la solución. O sea, que se olviden. Y además, con ese discurso de Robin Hood de que hay que hacer tributar las rentas altas de una manera mayor que las bajas, es que os aseguro que es que no hay tantas rentas altas en España para poder sacar mucha recaudación. Claro, Mario, el tema ya no es que subiéndole, imagínate, el 90% los impuestos a los ricos. Con eso no asociaríamos nada porque lo que conseguiríamos recaudar no sirve, no funciona para gestionar todo lo que hace falta gestionar la administración pública. Pero es que además de eso, es que esos que aman ricos, que son empresarios, que arriesgaron su capital, que montaron empresas, que tienen que gestionar trabajadores, recursos, factores productivos, es decir, que tienen que levantar el país, como se dice coloquialmente, es que son precisamente esos, los que levantan el país, los que contratan a personas, los que hacen reducir el desempleo. Sin duda, pero es que fíjate, aunque nos convirtiéramos tú y yo durante 24 horas al comunismo litúrgico, al comunismo ortodoxo, ¿no? Y de pronto empezáramos a subir impuestos a las rentas más altas, yo que sé, a las que tienen rentas de capital y rentas de trabajo al año de más de 200.000 euros. Es que tampoco tendríamos tantas rentas. Te aseguro que la decila que hay, el percentil de rentas altas, entre otras cosas, y vamos a hablar claro, porque muchas de esas personas se han ido de España ya. Sí, sí. Y no por defraudar, sino porque mucha gente vota con los pies, igual que entre comunidades autónomas. Cuando uno tiene que elegir dónde tributa más o menos, busca aquellos espacios fiscales que son más favorables dentro de una legitimidad progresiva, evidentemente, y eso lo dice la Constitución. ¿Por qué la gente viene más a Madrid que a Barcelona ahora o abandona Cataluña? Porque se siente más cómoda en un entorno fiscal favorable. O sea, es una atracción, es un estímulo fiscal. Y luego el famoso mantra de que las grandes empresas en este país apenas pagan el 3%. Vamos a ver. Las grandes empresas en este país efectivamente pagan en torno al 3, 4, 5% en España porque el 80% de su cuenta de resultados está fuera de España, porque han tenido que buscarse la vida fuera de España. Y a ver si tenemos también que estigmatizar a Telefónica, o tenemos que estigmatizar a Endesa, o tenemos que estigmatizar a otras empresas que han buscado mercados exteriores para extenderse. Ojo, de manera legítima, como hace cualquier empresa en un mercado libre y competitivo, generando mucho empleo y generando mucha riqueza también para este país. Pero bueno, aquí seguimos con el discurso satánico de que los ricos son malos, los pobres. Por cierto, evidentemente tenemos que hacer políticas para evitar las situaciones de vulnerabilidad, pero eso no pasa por arruinar a los ricos. Eso pasa por porque mejore la renta a los pobres. Esa es la diferencia. Tal cual. Mario Garcés, un placer, como siempre, tenerte aquí en Vez Digital en la Segunda Dosis. Estamos en contacto. Fuerte abrazo. Venga, hecho. Un abrazo.